En este video hablaremos sobre la fotosíntesis. Hace varios millones de años, algunas células sufrieron modificaciones en su estructura genética, lo que se conoce como mutaciones. Gracias a estas mutaciones, las células pudieron utilizar la energía solar para producir moléculas complejas como la glucosa a partir de moléculas simples. Para poder comprender un poco mejor este tema, continuemos con la definición de lo que es fotosíntesis. Se define como la formación de energía química almacenada en los enlaces de glucosa y la liberación de oxígeno en presencia de luz solar. O bien, dicho de otra manera, es un proceso químico por el cual las plantas producen moléculas orgánicas a partir de moléculas inorgánicas simples. Las moléculas orgánicas son esenciales para la vida. La glucosa es el alimento de las plantas y el oxígeno permite la respiración en los seres vivos. La fotosíntesis la llevan a cabo los organismos autótrofos. ¿Por qué autótrofos? Se les denomina así porque tienen la capacidad de producir sus propios alimentos. Ejemplo de ellos son las algas, plantas y cianobacterias. Las células que se encuentran en las hojas de las plantas, es decir, las células vegetales, cuentan con organelos denominados cloroplastos. Los cloroplastos son un organelo o una estructura fundamental en la fotosíntesis, ya que se lleva a cabo aquí este proceso. Los organelos cuentan con dos estructuras fundamentales para este proceso. Los primeros son los tilacoides, que estos asemejan la estructura de monedas apiladas. Aquí se lleva a cabo la etapa dependiente de la luz. Y por otro lado están el estroma. El estroma es una estructura semilíquida donde se lleva a cabo la etapa independiente de la luz. Los fotopigmentos son otro compuesto esencial durante el proceso de fotosíntesis. Ejemplo de ellos son la clorofila y los carotenoides. ¿Pero qué son? ¿Por qué son importantes? ¿Cuál es su función? La clorofila son lípidos que se encuentran unidos a proteínas que están en la membrana de los tilacoides. Su función es captar y utilizar la luz solar para poder iniciar las reacciones químicas necesarias durante el proceso de fotosíntesis. La fotosíntesis inicia con la captación de agua y minerales a través de las raíces de las plantas y es dirigida hacia las hojas. La fotosíntesis consta de dos etapas o fases. La fase dependiente de la luz. En las hojas, específicamente en los tilacoides, se lleva a cabo esta etapa. En la membrana se encuentran dos fotosistemas, la 2 y la 1, que están unidos entre sí. Cuando la luz solar incide sobre el fotosistema 2, provoca que haya una excitación de electrones. Esto quiere decir que los electrones alcanzan su estado de energía más alto, provocando que se muevan de molécula en molécula. Por otro lado, el agua se descompone en dos moléculas de hidrógeno y la liberación de oxígeno, así como la liberación de electrones. La movilidad de los electrones excitados por la luz provoca que haya un hueco electrónico. Este hueco es rellenado por los electrones liberados de la descomposición del agua. Los protones liberados ayudan a la formación de ATP a partir de ADP. En el fotosistema 1 también capta la luz solar. La excitación o los electrones excitados se mueven de molécula en molécula hasta llegar a la enzima NADP reductasa. Esta enzima va a catalizar o mediar la transformación de NADP en NADPH. Estos dos compuestos o productos son, digamos, la energía o la gasolina
para poder iniciar o dar lugar a la segunda fase, que es la fase independiente de la luz o el ciclo de Calvin. En la fase independiente de la luz, no necesariamente se lleva a cabo en la noche. Se le llama así porque no es necesaria la luz solar como en el caso de la fase anterior. Esta fase consta de 3 etapas. En la primera se lleva a cabo la fijación del carbono, donde 3 moléculas de CO2 captadas del exterior se combinan con una molécula de ribosa 1,5-bifosfato a través de la enzima rubisco, formando así 6 moléculas de fosfoglicerato o 3-PGA. Con este producto termina la etapa 1 e inicia la etapa 2 de reducción. Estas 6 moléculas de fosfogliceratose fosforilan captando un grupo fosfato del ATP, lo que ocasiona que se convierta en ADP. Además, la reducción del NADPH en NADP provoca la formación de 6 moléculas de gliceraldehído 3-fosfato o G3P. De estas 6 moléculas originadas, solo una es destinada a la producción de glucosa. Recordemos que la glucosa es el alimento de las plantas. Las otras 5 son utilizadas para iniciar la etapa 3 o regeneración de la molécula inicial, la cual es la RUBP. Esta molécula es necesaria para poder iniciar nuevamente el ciclo de Calvin y poder estar produciendo constantemente la glucosa. Los productos de la fotosíntesis son el oxígeno liberado en la primera etapa o fase dependiente de la luz y la producción de glucosa producido en la segunda etapa o fase independiente